Nosotros creo que más nos dejamos llevar por el instinto el momento de una marcha que se va de las manos. Cuando empieza a ser violenta, la tendencia es siempre a ubicarnos detrás de los camarógrafos, a protegernos también a ellos y ellos a su vez a nosotros. Entonces creamos una especie de escudo entre el equipo de trabajo de Teleamazonas cuando acudimos a una protesta que está siendo ya no pacífica, sino más bien violenta. Además, lo importante es mantenernos en zonas un poco hacia los lados, un poco más seguras, cuando son protestas, por ejemplo, en el centro histórico. Ha pasado que a veces el gas lacrimógeno no es muy tolerable y ya nos ha tocado meternos a veces a algún local comercial para tratar de respirar mejor. Sí nos hemos visto sometidos a este tipo de situaciones de riesgo, pero hay que saber guardar la calma. Creo que el periodista no está para perder la calma, ni la tranquilidad, ni la paciencia, sino más bien para entender que estas situaciones pasan y que lo mejor es respirar, empezar a tomar decisiones con cabeza fría y responder de esta manera a las situaciones de tensión. A veces en el impulso de una situación de tensión o violenta, el reportero no mide eso y quiere informar y quiere difundir esa información. Entonces a mí me ha pasado, por ejemplo, en alguna balacera una vez lo único que yo quería es seguir reportando y en plena, toda la gente estaba en el piso y yo cogí la radio porque en ese momento trabajaba en radio, cogí la radio y cogí el celular y seguía reportando. Entonces todo dependerá de la personalidad del periodista, de las exigencias del medio de comunicación y de la necesidad de que pese a las circunstancias adversas tenemos que salir al aire y tenemos que informar. Pasado cuando estamos en transmisiones al aire que se acercan grupos por lo general del gobierno que creen que uno es opositor y es todo lo contrario, lo que estamos haciendo es generando información que a veces no les gusta, que a veces es crítica, que a veces cuestiona, porque creo que ese es el trabajo de los periodistas, cuestionar al poder frente a algunas situaciones. Nos ha pasado al aire a veces que están atrás gritándonos, o a veces el acoso que ahora se vive mucho en redes sociales, en los medios de comunicación digitales. Entonces creo que ese es un termómetro de cómo a veces la gente calienta los ánimos, no le gusta la información, no le gusta un reportaje, no le gusta cómo lo expusiste ante la opinión pública, pero lo importante es no confrontar en ese sentido, sino más bien tener una actitud de que los escuchaste, no los bloqueaste, al menos eso hago yo. Eso suele ocurrir generalmente cuando hay manifestaciones, cuando hay momentos de caos, donde hay anarquía en una manifestación, tú estás grabando algo y de pronto se dan cuenta los personajes que están siendo objeto de la grabación y vienen e intentan arrebatarte la cámara, arrebatarte el cassette, etc. El 30 de septiembre, por ejemplo, pasó algo similar, algo parecido a esto que me estás preguntando, con unos compañeros que estaban grabando cuando algunos policías incendiaban la camioneta de los militares que terminó en la parte de arriba del hospital de la policía cerca a la occidental. Mis compañeros grababan, se dieron cuenta que ellos grababan y se lanzaron a golpearles y a tratar de quitarles la grabación. Tú como periodista no te puedes poner a pelear con la gente, entiendes que hay posturas diversas y que por estar en tal o cual medio consideran, no porque lo sea, sino que la gente piensa que tienes una tendencia política, entonces se sienten con la libertad de insultarte o de hacerte comentarios, tú no puedes pelear con la gente, entonces simplemente lo que te toca es callar y continuar haciendo tu trabajo. Eso no quiere decir que a momentos no te asustes si es que tu integridad puede estar en riesgo, que ha pasado en algunas ocasiones, pero no te puedes poner a pelear, no puedes discutir con la gente, tienes que entender que también tienes libertad para expresarse siempre y cuando se le respete. Pasado algunas veces, no solamente con este gobierno, sino con otros gobiernos, y no solamente en cuestiones políticas, ¿no? En cuestiones deportivas, con las barras de los equipos, no sé, con estudiantes de colegios, de manifestaciones, entonces, pero lo que tú sabes que tú estás ahí por un propósito, que es, como te digo, documentar. Tú no puedes ser protagonista de esa historia. ¿Ya? Tú eres protagonista con tu trabajo. Tú eres protagonista después con el trabajo que hiciste, con lo que registraste. ¿Ya? Entonces, claro, si la gente te agrede verbalmente, es porque tienen una posición política, una posición, no sé. Y claro, tú tienes que respetar eso, porque tú estás ahí ahí sí tienes que ser objetivo. Tú no puedes parcializarte por nada, ¿ya? Yo sufrí la agresión de unos policías hace un año en una manifestación cuando la Asamblea aprobó las enmiendas constitucionales. Yo quería
en medio de las protestas de los grupos indígenas, la policía salió a dar palo al que era y al que no era. Y claro, yo vi cómo golpeaban a un manifestante. Que por más manifestante que sea, por más que haya agredido a la policía, no creo yo que no tiene el derecho de lastimar a esa gente. Entonces, me pareció que sí era como que excesivo. Corrí yo hacia los policías, o sea, toda la gente corría para acá, yo corrí para allá. Y claro, cuando empecé a filmar, la policía simplemente pues, me cayó a palos. O sea, y claro, después ya no pude reaccionar. En ese momento yo les decía, bueno, espera, estoy trabajando, no estoy haciendo nada malo. Y bueno, dieron un golpe y caí mal, por suerte no pasó a mayores, pero sí es una agresión de la policía, que no puede ser, porque tú estás ahí trabajando, no estás haciéndoles daño, no te estás yendo contra la ley. Y la mayoría de los que estamos ahí, fotógrafos, camarógrafos, corremos siempre ese riesgo, ¿no? Pero nosotros estamos ahí para eso, para registrar todo eso que pasa de lado y lado. No era una cuestión de yo voy a registrar la violencia de la policía contra los manifestantes, porque también registré la violencia de los manifestantes contra la policía. Y de los manifestantes también recibimos agresiones verbales, no pasaron agresiones físicas, pero estamos ahí de lado y lado. Y la gente no entiende eso. La gente no entiende a veces de eso de que nosotros no elegimos qué es lo que tenemos que cubrir, no elegimos qué es lo que tenemos que fotografiar, simplemente fotografiamos. No sé si hay una ley que nos ampare, en realidad creo que no te pueden quitar el material, por más policía necesitan una orden judicial, porque es tu propiedad intelectual, o sea, es tu material, es tu cámara y todo, no te pueden quitar. Pero sí ha habido circunstancias en las que han querido. El 30 de septiembre mismo, o sea, me quisieron quitar la cámara por las circunstancias de que creo que estaban más concentrados en el tema de la confrontación entre militares y policías. No hicieron nada. Pero sí hubo gente, sí hubo compañeros de otros medios a los que se les quitó las cámaras. En eso y en otras circunstancias también me ha pasado, pero no puedes dejar. A menos de que o sea, si ya ves que está en riesgo tu vida, tu integridad, me quiten el material, nunca. Ni que me digan, hay gente que te dice, a ver, borra esa foto. No puedo borrarla.